Podemos decir que fue el cine quien inventó a la Revolución Mexicana, ya que se encargó de presentarnos a sus principales caudillos y batallas importantes, mediante varias tramas ficticias. Muchas de estas películas pudieron haber presentado erróneamente a estos personajes o momentos históricos, con lo que muestran una imagen distorsionada del movimiento real. Es así como nacieron varios mitos. Uno de los personajes más representativos del movimiento revolucionario es Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, el caudillo del norte, quien no se salvó de hacer aparición en la edad de oro del cine mexicano, y más adelante en los melodramas caseros. El presente trabajo pretende mostrar cuál ha sido el paso de esta figura histórica por estos medios de comunicación, y cómo se le ha retratado en cada una de sus interpretaciones, las cuales ayudaron a crear su propia mitologización. Es por estas razones que su imagen permanecerá en una posición neutral. Contrario a su contraparte sureño, Emiliano Zapata, el Atila del Sur, en vida Pancho Villa no escapó del ojo de las cámaras, sino que al contrario, es uno de los caudillos que más participó en el cine, a pesar de que todos sus movimientos fueron registrados por historiadores y cronistas. Figuró en el cine documental en su tiempo, y tras su muerte, su figura se usó como personaje en el cine mexicano. A continuación haremos un recorrido por estas producciones. Basta decir que este trabajo se realizó a raíz del centenario del asesinato del Centauro del Norte. Antecedentes. A finales del siglo XIX, en el año de 1896, que llegó el cinematógrafo al país. En ese entonces, Porfirio Díaz era el presidente de México, aunque antes de esto, el kinetoscopio de Thomas Alva Edison ya había realizado sus primeras exhibiciones de imágenes de bailarinas, luchadores, boxeadores, solo por nombrar algunas. El 6 de agosto de 1896, el presidente Díaz, su familia y algunos miembros de su gabinete presenciaron las imágenes en movimiento que los hermanos Lumière enviaron desde París, las cuales fueron exhibidas en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Días después, el 14 de agosto, se llevó a cabo la primera exhibición cinematográfica en la droguería Plateros, en la calle Plateros número 9, hoy calle Madero. Los cortometrajes presentados fueron El arribo de un tren y Desayuno de un bebé, imágenes filmadas por los hermanos Luis y Augusto Lumière. Aquí es donde nace la industria del cine en el país. Entre 1896 y 1904 arribaron a tierras mexicanas los primeros aparatos tomavistas, cintas filmadas y películas virgen. La primera película filmada en México fue El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, en 1896. Este año se filmaron aproximadamente 35 películas en la Ciudad de México y Guadalajara. Dichas imágenes mostraban pasajes costumbristas. Se filmó Riña de hombres en el Zócalo, la primera producción silente del cine mexicano. Carlos Martínez Assad menciona que en México el cine se desarrolló paralelamente al movimiento revolucionario. Había un público deseoso de ver a Francisco I. Madero o los principales caudillos como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y con ellos seguir sus hazañas militares hasta donde fuera posible. Ya desde ese momento se crearon los lados, donde por lo general los federales eran los villanos y los revolucionarios los héroes. Se filmaron hechos históricos como el Cuartelazo, las batallas de Zacatecas, León, Celaya y Ojinawa, así como también los nuevos rostros del movimiento revolucionario.
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Lucio Blanco, entre muchos otros. Todo esto con el fin de divulgar estos hechos. El pueblo quería reconocer a los personajes que hacían historia. No existía la ficción, pero existía el trucaje. Algunas veces las escenas eran acomodadas para encontrar una supuesta continuidad, resaltar los momentos espectaculares, o de plano podían filmarse escenas de ahorcados o del tiro de gracia, porque evidentemente los camarógrafos no estaban en el campo de batalla cuando sucedían esas acciones, salvo notables excepciones. Antes de hablar sobre la figura de Villa dentro de los medios de comunicación, será mejor que conozcamos algunos datos de la biografía del personaje. Luis González y González señala en su Viaje por la Historia de México: Francisco Villa, 1878-1923, caudillo revolucionario duranguense, cuyo verdadero nombre fue Doroteo Arango. Sin mayor educación se dedicó al bandidaje, la agricultura y el comercio. Se unió al movimiento maderista y sus dotes naturales como estratega le valieron el grado de general. Junto con Orozco tomó Ciudad Juárez, lo que significó el triunfo de la revolución. Se levantó en armas contra Huerta y en 1913 formó la célebre División del Norte. Llegó a ser gobernador provisional de Chihuahua. En 1914 tomó Zacatecas contra Carranza. Derrotado por Obregón, huyó hacia el norte y desesperado invadió el territorio norteamericano. Depuso las armas durante el gobierno de la Huertista. Sin embargo, murió asesinado en una emboscada. Ahora que conocemos algunos datos históricos del personaje, proseguimos. Emiliano Zapata y Francisco Villa fueron representantes emblemáticos del cine de la Revolución, porque fueron caudillos de origen popular. En el caso particular de Zapata, Bert Aunsberger planteó un estereotipo revolucionario con traje de charro, mientras que Villa, al ser norteño, usaba una vestimenta de sombrero y botas tejanos. El cine es el que les proporcionó una dimensión mítica, al proveer la mayoría de las características que conforman lo que Ricardo Pérez Monfort menciona como la representación del revolucionario popular, lo que permitió que se conjugaran la identidad grupal con la nacional. Es así como se establecieron como los símbolos populares de la revolución. Pero estos personajes no solo fueron los pilares del estereotipo del revolucionario dentro de la cultura popular, sino también en el ámbito cultural. Ambos caudillos tuvieron sus representaciones pictóricas y novelísticas, capitalizaron la temática del corrido revolucionario. La prensa varias veces los caricaturizó y escribió sobre ellos, así como también fueron representados en escenificaciones teatrales como en el cine. Ejemplo de ello sería la obra Locura Nacional, presentado por Gus Águila en 1922, donde se llamaba Pancho Villagordo, o incluso el corto cómico Villa of the Movies, producido por Max Sennett en 1917. En el caso particular de Villa, su figura despertó cierto interés en los Estados Unidos. Podemos hacernos a la idea de una concurrencia norteamericana que observa desde un lugar seguro en la frontera con México y además piensa en un panorama salvaje y romantizado de nuestro país. Y el momento revolucionario. La industria cinematográfica norteamericana hizo de la Revolución Mexicana y por supuesto de los caudillos un tema rentable para sus producciones. A su vez, los caudillos también ponderaron ese potencial mediático del cine como arma indispensable de legitimación popular a nivel transnacional. Entre dichos caudillos, Francisco Villa es quien mejor supo aprovechar dicho potencial cinematográfico, ya que apeló a la compañía de cine MFC para filmar sus batallas. Desde ese momento, el movimiento armado se convirtió en un espectáculo de cine, para lo cual, en palabras de Bert Aunsberger, al menos para el caso de Villa y la MSF, que el curso de los acontecimientos se vio afectado por tal espectacularidad. La película en cuestión se llamó The Life of General Villa, fue estrenada en 1914. Iba a ser dirigida por D.W. Griffith, pero finalmente el crédito sería para Christy Cavan. Hoy solamente se conocen algunos fragmentos de este filme. Al culminar la filmación de este filme se avecinaba la ruptura política de los Estados Unidos con Villa y su movimiento. Debido a los acontecimientos de Columbus y la expedición punitiva, en 1916 Hollywood produjo películas y documentales como
Following the Flag in México, la cual desacreditó la imagen positiva de Villa que fuera promovida por el filme anterior. En los años 20 y 30, los regímenes posrevolucionarios se valieron de varios medios para acaparar la atención de la población hacia un estereotipo positivo de la revolución, ya que el movimiento armado se había convertido en el gobierno. En las décadas de los 40 y 50, estos mismos medios contribuyeron a desligar el movimiento con sus protagonistas, mediante alianzas con organizaciones cosmopolitas y civilistas. Viva Villa, 1934. Fue una película hollywoodense la cual reinterpretó la Revolución Mexicana para un público mayoritariamente norteamericano. Dirigida por Jack Conwell, la primera biografía sonora del caudillo norteño. Aquí nos plantean que los motivos de Pancho Villa, encarnado por Wallace Beery, al unirse a la lucha maderista. Lo hace por acciones meramente personales, al dejar de ser bandido y convertirse en un soldado hecho y derecho, un revolucionario, así como también presentaron las ideas de Villa en cuanto al reclamo agrario, aunque desde una postura vagamente norteamericana. El guión fue basado en el libro Viva Villa, A Recovery of the Real Pancho Villa, Peón, Bandit, Soldier, Patriot, escrito por el británico Edmund Pinchot. La MGM adquirió los derechos del libro en 1933. La trama gira en torno a la relación de Villa con un periodista mitómano del New York World, Johnny Sykes, interpretado por Stuart Edward. Llegado al clímax donde Villa muere acribillado frente a una carnicería, le preguntan a Sykes cómo deberían ser reportadas sus últimas palabras. El norteamericano interpretó a Villa para el mundo. El caudillo puso un mensaje de su legado en su boca. En 1938, Edmund Pinchot se comunicó con la Fox Studio con el objeto de vender un guión sobre Zapata, a manera de secuela de la exitosa Viva Villa. Es importante mencionar que esta cinta estadounidense fue exhibida en México en 1935. Tuvo que pasar por la censura y aprobación de la Secretaría de Gobernación. La crítica que sufrió fue negativa. Vámonos con Pancho Villa, 1936. Fernando de Fuentes es conocido por haber filmado escenas de batallas, las cuales han sido insertadas en varias películas. En Vámonos con Pancho Villa nos presentó a un revolucionario que, a todo galope y armado únicamente con una soga, arrebata una metralleta a los federales, con la cual disparan a la División del Norte. Esta escena también ha sido reproducida en otros filmes, entre ellas Las mujeres de mi general y Juana Gallo. El presidente Lázaro Cárdenas dio impulso a la industria cinematográfica y financió la construcción de los estudios CLASA, Cinematografía Latinoamericanas S.A., fundados en 1934. Animó a los cineastas a filmar algunos documentales,
quienes contaron con el apoyo del Estado. Fernando de Fuentes fue el iniciador de una vasta producción cinematográfica, pero al mismo tiempo también creó los estereotipos que se han mantenido e incrementado hasta nuestros días. El rodaje de Vámonos con Pancho Villa comenzó en 1935. Para no frenar la producción, la película contó con un préstamo por parte del gobierno. Contó con una inversión de 1 millón de pesos, lo que provocó que los estudios quebraran. Fue dirigida por Fernando de Fuentes, en el guión estuvo Javier Villaurrutia, en la fotografía Gabriel Figueroa y en el reparto Domingo Soler como el Centauro del Norte. Forma parte de una trilogía revolucionaria creada por Fernando de Fuentes: El prisionero 13, 1933, El compadre Mendoza, 1933 y Vámonos con Pancho Villa, 1935. Mientras que El prisionero 13 y El compadre Mendoza van enfocadas a los grupos quienes participaron en los hechos de armas, aunque desde diferentes perspectivas, Vámonos con Pancho Villa sitúa al individuo frente al proceso histórico, al momento en que relaciona al personaje con sus seguidores. Mientras que la primera película es sobre el huertismo y la segunda sobre el zapatismo, la tercera es sobre el villismo, con la diferencia de que aquí Villa se hace presente como un personaje más. En su trilogía se hacen presentes la bondad del zapatista, la perdición del huertista y la valentía del villista, dispuesto a todo por su líder. Pero en los tres casos se hace presente la solidaridad, ya que para De Fuentes es un valor muy mexicano. Pero esto llega al límite al momento que vemos a un villista que vive tranquilo con tan solo los recuerdos de sus mejores momentos, aunque con un desencanto con lo que vino después. Después de estas películas, el cine de la Revolución decidió evitar los roces frontales con la historia nacional. Basada en la novela literaria Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, publicado en 1931, donde narra la historia de un grupo de revolucionarios conocidos como los Leones de San Pablo, quienes se unen a las fuerzas villistas desde 1914 hasta 1923. A lo largo del guión podemos ver cómo estos personajes se desencantan con el movimiento revolucionario. Se desmitifica la imagen de Pancho Villa y se critica la guerra en general. La historia comienza con un preámbulo. Esta película es un homenaje a la lealtad y el valor que Francisco Villa, el desconcertante rebelde mexicano, supo infundir en los guerrilleros que le siguieron. De la crueldad de algunas de estas escenas no debe culparse ni a un bando ni a un pueblo, pues recuerda una época trágica que lo mismo ensangrentó las montañas de México que los campos de Flandes y los valles pacíficos de Francia, año de 1914. Nuestros protagonistas en cuestión son 6 campesinos: Tiburcio Maya, representado por Antonio R. Frausto; Miguel Ángel del Toro, Becerrillo, personificado por Ramón Vallarino; Melitón Botello, encarnado por Manuel Tamés; Rodrigo Perea, interpretado por Carlos López Chaflán; Máximo Perea, encarnado por Raúl de Anda; y Martín Espinosa, representado por Rafael F. Muñoz, quienes deciden unirse a la División del Norte. Al principio prometen lealtad a su jefe, quien es pintado como un líder del pueblo, un hombre común. Al ser representadas las batallas de Villa y sus derrotas, es que se da un giro en la película. Uno por uno los Leones de San Pablo pierden la vida en la lucha. El primero muere de un balazo en la espalda, mientras saludaba a su caudillo. El segundo y el tercero mueren durante el ataque a una fortaleza en Torreón, mientras rescataban a sus amigos capturados por el enemigo. Para estos momentos se muestra que Villa trata a sus soldados como animales. Después de la victoria en Torreón, los leones que quedan con vida son nombrados Dorados de Villa, la posición más alta en la División del Norte. Después de una celebración en una cantina y a la medianoche se unen a 10 hombres quienes juegan a una especie de ruleta rusa, donde quien reciba un disparo al azar sería señalado como un cobarde que merecía morir. Uno de los leones recibe un disparo en el estómago. Solo alcanza a decir: ahora verán cómo muere un león de San Pablo, para después suicidarse. Los 2 leones que quedan se preparan para ir a Zacatecas, pero uno de ellos, Becerrillo, se enferma. Villa ordena a Tiburcio, el otro león, que lo queme vivo, por temor de que esté enfermo de viruela y con la intención de proteger a la bola. Tiburcio lo hace, pero da muerte a Becerrillo antes de quemarlo, con lo que muestra cierta humanidad que para ese entonces su líder ya había perdido.
Después de lo mismo, Villa le informa que la guerra se acabó para él y que ya no es bienvenido en su movimiento, por lo que lo manda de regreso a San Pablo. Con el tiempo salió a la luz un final alternativo, donde Villa regresa por Tiburcio Maya y le pide que vuelva a su tropa. Este se niega por no abandonar a su esposa e hija, pero menciona que al crecer su hijo ambos se le unirían. Villa mata tanto a la esposa como a la hija. Tiburcio intenta acabar con el caudillo, pero un dorado le dispara por la espalda para proteger a su líder, por lo que Villa se lleva al niño huérfano. Así continúa a voz en grito: vámonos con Pancho Villa, en un momento en que el movimiento ya no tiene futuro. Es por eso por lo que a Fernando de Fuentes se le debe la idea de que Pancho Villa es la revolución. Debemos mencionar que el género ranchero comenzó al mismo tiempo y con el mismo productor, ya que de Fuentes filmó allá en el Rancho Grande, al mismo tiempo que la película El Centauro del Norte. Mientras que la primera era una claudicación para con los difíciles acontecimientos que el movimiento revolucionario había dejado en el país, la segunda se había hecho con un gobierno no muy convencido del resultado, algo que también generó muchas críticas, dado que Lázaro Cárdenas proveyó de uniformes y armas para la filmación. Con los Dorados de Villa, 1939. Fue una película mexicana dirigida por Raúl de Anda y con libreto de Domingo Soler. Narra la historia del coronel Domingo y los mayores Emilio y Pedro. Estos personajes fueron representados por Domingo Soler, Emilio Indio Fernández y Pedro Armendáriz, quienes son integrantes de los Dorados de Villa. Al cumplir un deseo de su general, van por su hija Rosa a un convento, ya que ésta se encuentra comprometida con un ingeniero de nombre Luis de Alba. Los tres se enamoraron de la muchacha y pretenden enfrentarse por ella a balazos. Adela, una de las mujeres que conformaban la División del Norte, lleva a Rosa con Villa para salvarla de estos tres hombres, pero el caudillo está ocupado, así que las atiende el capitán Quirós. Este hombre intenta abusar de ella, pero oportunamente llega Pedro, quien mata a Quirós, pero queda herido al hacerlo. Al escuchar los disparos, Villa hace aparición en el lugar. Muestra indiferencia por la muerte de su subordinado. Más adelante tenemos una escena donde está formado un pelotón de fusilamiento ante un ingeniero carrancista, acusado de haber volado en pedazos algunos trenes villistas. Pedro descubre que este hombre es Luis de Alba. Le perdona la vida para que se pueda casar con Rosa e irse a los Estados Unidos, donde pudieran estar seguros, pero ella prefiere seguir a los Dorados en su lucha. La historia guarda ciertas semejanzas con Vámonos con Pancho Villa, sin embargo no logra mantener la misma tensión dramática. Muchas de las escenas filmadas en vagones de utilería resta verosimilitud, así como la presencia de Francisco Villa fue demasiado fugaz, al no inmutarse por la muerte de su capitán, al conocer sus antecedentes como violador.
Pancho Villa vuelve, o Vuelve Pancho Villa, 1950. Dirigida por Miguel Contreras Torres, esta fue la primera vez que Pedro Armendáriz encarnó a Villa. También contó con las actuaciones de Esther Fernández, Rodolfo Acosta, Rafael Alcaide y Jorge Treviño. El escenario se da en medio de la Revolución Mexicana, donde Martín Corona, Rodolfo Acosta, quiere contraer nupcias con su novia, pero al llegar el ejército federal a su pequeño pueblo detiene su propósito. Posteriormente llega Pancho Villa con su ejército y toma el control de la plaza. Corona, que ya para ese entonces era buscado por el ejército federal, se une al ejército de Villa, pero tiene que elegir entre su deber como soldado y el amor de su novia. Así era Pancho Villa, o Cuentos de Pancho Villa, 1957. Esta fue la primera de una trilogía de Ismael Rodríguez, en torno a Villa, protagonizada por Pedro Armendáriz, Elsa Aguirre y Carlos López Moctezuma. La película es narrada en forma de episodios independientes. Son 7 segmentos, de los cuales el último es el más largo y narra el amor que una cantante llamada Jesucita siente por el general norteño. En cada uno de los capítulos se exalta los valores como la lealtad y el sentido de justicia que tenía Villa, pero también son latentes su herejía y el aspecto mujeriego y conquistador de este. Lo llamativo de esta película es que el narrador de las historias es la cabeza incorpórea de Pancho Villa, la cual se encuentra guardada en un frasco de vidrio de un instituto de investigación. Pancho Villa y la Valentina, o Más cuentos de Pancho Villa, 1958. Es la segunda parte de esta trilogía de Ismael Rodríguez, misma que también fue protagonizada por Pedro Armendáriz, Elsa Aguirre y Carlos López Moctezuma. En esta ocasión las historias que narra la cabeza de Villa giran en torno al mismo caudillo y otros personajes del pueblo, como un cura, un carnicero, algunas personas de alta sociedad, luchadores revolucionarios y niños.
Cuando viva Villa es la muerte, 1958. Esta es la tercera y última parte de la trilogía de Ismael Rodríguez, la cual también contó con la actuación estelar de Pedro Armendáriz, pero en esta ocasión estuvo al lado de Alma Rosa Aguirre, Carlos López Moctezuma y Humberto Almazán. Aquí la cabeza del caudillo narra anécdotas, el momento que le perdonó la vida a un maestro que lo calificó como bandido, salvó a unos hombres de morir ahorcados, juega a las cartas con unos extranjeros a quienes despoja de todo su dinero, políticos presos, comerciantes y peones de campo. En el episodio final se junta con una soldadera llamada Adelita, a quien embaraza y quien intermedia para que les perdone la vida a varias personas. Aquí viene Pancho Villa, 1959. Luis Reyes de la Maza, en su crónica de la telenovela México Sentimental, menciona que uno de los antecedentes de la telenovela histórica se dio en 1959, al momento que se realizó esta miniserie sobre el Centauro del Norte, la cual contó con técnicas cinematográficas y donde Pedro Armendáriz interpretó al famoso caudillo. Pero debido a que el cine mexicano ya había realizado muchas películas sobre el personaje, la serie pasó a la historia sin pena ni gloria. Ana Elizabeth Terrones Saavedra y Mireya Uriarte Leiva mencionan en su tesis de licenciatura, la telenovela Entretenimiento o Cultura, que la primera telenovela histórica apareció en los años 60. Se llamó México 1900, la cual fue escrita por Fernanda Vilelli y abordaba la historia de Pancho Villa, la cual era narrada a través de la vida de una joven que daba clases de piano. A dicho personaje la vida le da un vuelco al darse los hechos de la escena trágica. Comienza a cantar en un café concierto y se convierte en una actriz y cantante famosa. Desafortunadamente no he encontrado información con la que pueda verificar la existencia de este serial. La Constitución, 1970. La segunda vez que el caudillo del norte apareció en la pantalla chica fue en este melodrama casero, donde fue encarnado por Narciso Busquets. Tenemos a un Villa en sus victorias en Ciudad Juárez. Guadalupe Redondo, la protagonista de la telenovela, interpretada por María Félix Ladoña, se une a la División del Norte, al momento en que estalla la revolución constitucionalista en contra de Victoriano Huerta. Posteriormente solo se tiene la información que es conocida de Doroteo Arango por la historia oficial. Ernesto Alonso y Miguel Alemán Velasco fueron los productores de esta telenovela, la cual fue coproducción con el gobierno, para la cadena Telesistemas Mexicanos. En parte la visión venía por el deseo de Alemán de educar al público al que consideraba mal informado. Basta decir que Miguel Sabido fue quien estuvo a cargo de escribir el guión de la telenovela, donde trató de dibujar a cada una de las figuras históricas, Villa entre ellos, no como los héroes monolíticos, sino como seres humanos con debilidades y flaquezas, así como fortalezas, para lograr un mayor impacto dramático.
Senda de Gloria, 1987. En esta telenovela histórica, el encargado de darle vida a nuestro centauro del norte es Guillermo Gil, donde lo vemos como un hombre como cualquiera, con defectos y virtudes, pero también como el caudillo con más simpatías que hay en México. Un hombre que es muy querido y admirado por las personas, alguien que podría seguir el levantamiento. Para el momento en que Obregón es presidente, este dice: hay que tener mucho cuidado con él, es un hombre muy peligroso todavía. Aquí no aparece mucho en el ámbito de la guerra, está en la guerrilla. En mi investigación en torno a Senda de Gloria no aparecen indicios del ataque de Villa a Columbus, Nuevo México. Es más presente su imagen al momento que ella está en su retiro en la hacienda del Canutillo. Aquí Villa reconoce que al decir que podría levantar un ejército en apoyo de Adolfo de la Huerta, lo dijo nomás para alardear. En el melodrama hay dos escenas más destacables: al momento en que debe de poner las armas y el momento en que es asesinado en su automóvil. Antes de lo mismo, él charlaba con sus compañeros en el coche sobre la cosecha en el Canutillo. Dicha escena termina con un acercamiento al cuerpo de Villa, donde lo podemos ver a bordo de su auto con varios disparos en todo su cuerpo. Ahí se da una toma de fotografía donde el caudillo yace muerto. Old Gringo, 1989. Esta película está basada en la novela literaria de Carlos Fuentes, dirigida por Luis Puenzo, misma que cuenta con un telón de fondo en la Revolución Mexicana. La historia gira en torno a Harriet, una institutriz norteamericana que viaja a México en pleno movimiento revolucionario, donde conoce al general Arroyo, perteneciente a la División del Norte, y a Ambrose Bierce, un literato y periodista americano que a sus 70 años viaja al país con la intención de unirse al movimiento armado, en las filas de Pancho Villa, personaje que tiene un breve cameo interpretado por Pedro Armendáriz Jr. Tanto Harriet como Bierce buscan dar un sentido a su vida, y es en medio de esta guerra donde tienen una vida al límite. La primera termina por enamorarse y convertirse en amante de Arroyo. La película termina al momento en que el general es ejecutado, en cuanto el gringo también muere, aunque no se sabe con seguridad cómo fue que murió el personaje. La mujer regresa a su país. El vuelo del águila, 1994. El caudillo del norte tuvo algunas apariciones en este melodrama, donde le dio vida el actor Gonzalo Martínez Ortega. Su primera aparición es al momento de unirse con sus hombres a las tropas de Huerta, con el afán de defender el gobierno de Madero contra el levantamiento de Pascual Orozco.
En un momento Huerta lo acusa del robo de una yegua e intenta fusilarlo, pero Madero evita su ejecución y lo envía a prisión en Santiago Tlatelolco. Aquí conoce a Bernardo Reyes, con quien lo vemos sostener algunas palabras sobre lo que piensan de Madero. Se fuga de la cárcel el 12 de diciembre de 1912. La última vez que lo vemos es al momento que toma Zacatecas, con lo que provoca la caída de Huerta. Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, 1996. Sabina Berman e Isabel Tardan filmaron en 1995 esta película, protagonizada por Diana Bracho, Arturo Ríos y Jesús Ochoa, basada en la novela Entre Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman. La historia gira en torno a Gina, una mujer de negocios de casi 50 años, y Adrián, un periodista que es su amante, quienes tienen un mutuo interés por la figura histórica de Pancho Villa. La primera admira su virilidad y el segundo su poder. Gina ayuda a Adrián en la escritura de su libro sobre este caudillo. Al hacerlo descubre la similitud entre la relación del Centauro del Norte con las mujeres y la que ella sostiene con su amante. Ella le pide matrimonio, así como también menciona su deseo por tener un hijo. Este se marcha a comprar cigarrillos pero desaparece por 3 meses. Al regresar se da cuenta que ella tiene una nueva pareja, que tiene la mitad de su edad. Intenta recuperarla, pero Gina no quiere volver con él. Es aquí donde aparece la figura de Villa como la conciencia machista de Adrián, quien le ayudará a recuperar el amor de la mujer. En su ponencia, Jorge Luis Gallegos Vargas e Iraí Rivera George mencionan de la trama. Utiliza una figura de la Revolución Mexicana para hacer una crítica a la cultura machista y falocéntrica imperante en el país. Aunado a estas razones, este texto, escrito en primera instancia como un guión teatral, surge un momento decisivo en el que la mujer comenzó a ocupar papeles importantes en la vida pública. And Starring Pancho Villa as Incel, 2003. Esta fue una película para la televisión, dirigida por Bruce Beresford, donde el español Antonio Banderas interpretó al caudillo. La trama gira en torno al filme que la compañía de cine norteamericana MFC grabó sobre la vida de Villa, The Life of General Villa. Podemos ver la manipulación que la MFC hizo en torno del movimiento revolucionario durante la filmación de la legendaria película. Bernd Aunsberger menciona que la historia alude a una temprana injerencia de la industria cinematográfica en el devenir de los acontecimientos revolucionarios en México. El protagonista es un personaje norteamericano, Frank Tallard, el representante de la MFC, quien mediante un trayecto fílmico a través del territorio mexicano ocupado por los villistas hace su testimonio en torno a la vida de Villa, así como también muestra que la reconstrucción cinematográfica deformó la biografía del caudillo para llevarla a la pantalla. Es así como entonces podemos dar testimonio de 2 niveles de la historia. El primero, donde tenemos el montaje cinematográfico que hace la película de 1914 hacia Villa. Y por otro tenemos al Centauro del Norte detrás de cámaras bajo la perspectiva de Tallard.
al mismo tiempo que nos expone críticamente la lógica capitalista que motivó las decisiones fílmicas de la MFC para producir una película que promoviera una imagen favorable de Villa, consecuente con la política exterior estadounidense del momento, pero maniquea y melodramática, afín al gusto y a la ideología del público burgués norteamericano. Podemos ver de un modo crítico la estrategia de la MFC en la forma en que representa la figura de Villa, ya que Taller quería representar al caudillo como era verdaderamente. Taller tiene una postura ambigua frente al Centauro del Norte, está entre la repulsión y la fascinación. Eso se puede notar en su imposibilidad de mostrar lo que él considera real. Su aversión por un Villa bárbaro se sedimentó con el paso del tiempo, al morir el caudillo 9 años después de ser filmada la película de la MFC. El norteamericano se reconcilió con su pasado villista, al momento que responde a una carta de los antiguos combatientes pertenecientes de la División del Norte. Ahora desorientados, ellos le preguntan, ¿cómo rememorar a Pancho Villa? Taller viaja a Parral para proyectarles The Life of General Villa, y con ello recordarles quién fue su líder, es decir, que el hombre resucitó la película que él mismo había impugnado en 1914. Para con ello crear una memoria colectiva del villismo después de 1923. En la última escena vemos cómo Taller mira la imagen de Villa reproducida en la pantalla de Parral con cierta nostalgia. El encanto del águila 2011. Dentro de esta miniserie histórica es Enoc Leaño quien encarnará a Francisco Villa. Tuvo su aparición en los capítulos El adiós al dictador, al momento que toma la plaza militar de Ciudad Juárez en compañía de Pascual Orozco. A pesar de que Madero le llama la atención, continúa fiel a su redentor. Tenemos una escena en la que Madero le menciona que nombrará a Venustiano Carranza ministro de guerra. Esta noticia le disgusta a Villa. Carranza, ese fufurufu Catrín. Diálogo que posteriormente Villa sostiene con Orozco. Podemos ver cómo el primero sigue fiel a Madero a pesar de no estar de acuerdo con él, mientras el segundo no está muy seguro de seguir al lado del futuro presidente. Un chacal en Palacio, donde Villa pelea al lado de Carranza, aunque se hacen presentes las diferencias entre ambos caudillos. Aquí también vemos cómo Huerta lo invita a unirse a él en contra de la invasión estadounidense en Veracruz. Chulada me vería, del brazo y por la calle junto a la cucaracha esa. Al final del episodio vemos que al ser derrotado Huerta y ya sin un enemigo en común, las diferencias entre Villa y Carranza se acrecientan. Una victoria que divide. Donde Obregón lo convence de ir a la convención de Aguascalientes, vemos cómo los convencionistas están a favor de él y Zapata y desconocen a Carranza. En el siguiente capítulo, La silla incómoda, vemos que Villa no aspira a ser presidente, solo vigilará a quien se siente en la silla. Llega a Ciudad de México junto a Zapata mientras escoltan a Eulalio Gutiérrez. Así como también es presente la escena de la famosa fotografía sentado en la silla presidencial al lado de Zapata. Las batallas fratricidas. Vemos cómo sostiene una batalla contra Obregón, el último conoce los puntos débiles de Villa, su excesiva confianza y su fe en la victoria final, y utiliza esto en su contra. Es así como lo derrota. Al final lo vemos subir a un ferrocarril con rumbo al norte del país en busca de más soldados. Su última aparición en esta serie es en el capítulo La imposición del caudillo. Su primera escena es en la hacienda del Canutillo, donde concede una entrevista
y deja bien en claro su apoyo a la candidatura de Adolfo de la Huerta. Más adelante es asesinado al momento que sale en su automóvil con la intención de aparinar a un niño. Hay que señalar que en Senda de Gloria y El encanto del águila, la escena en que Villa es asesinado no aparece que él sacara su revólver y matara a 2 de sus atacantes. En ambas es asesinado sin que intentara defenderse. Ciudadano Buelna, 2013. Dirigida y escrita por Felipe Casals, protagonizada por Sebastián Zurita, Marimar Vega y Damián Alcázar, a quienes también se les unen Bruno Bichir, Tenoch Huerta, Jorge Zárate, Dagoberto Gama, Gustavo Sánchez Parra y Enoc Leaño, este último también en el papel de Pancho Villa. Representa la vida del sinaloense Rafael Buelna Tenorio, un estudiante de derecho comprometido con sus ideales, quien murió a los 33 años. Alguien que tenía una profunda convicción de justicia y equidad. Siempre fue acompañado por su solidaria y amorosa esposa, María Luisa Sarria. Se enfrentara a las complicaciones del movimiento revolucionario. Buelna representa a un joven patriótico que lucha por la defensa de justicia y libertad de su país. No podemos irnos sin antes mencionar la aparición de Tenoch Huerta en esta película, donde al igual que en El encanto del águila, también dio vida a Emiliano Zapata. Esta es una interpretación que no mencionamos en nuestra cápsula correspondiente al caudillo, la cual también les invito a ver. Búsquenla en este canal. El último de la bola, 2013. Dirigida por Tony Macías, producida, escrita y protagonizada por Enoc Leaño. Además cuenta con la actuación de Idalia Figueroa como la reportera Idalia Villarreal y Claudia Goitia como la enfermera. La historia trata sobre un Pancho Villa que regresa de la muerte con la intención de festejar el cumpleaños número 109 de su ex conductor. Pancho Villa se busca vivo o muerto, 2016. Este documental de Discovery en español se hizo para recordar los 100 años que Villa atacó Columbus, Nuevo México. Se narran los hechos previos y posteriores a dicha batalla. Cuenta con el respaldo y la participación de varios historiadores y expertos, así como también contó con fieles dramatizaciones en el estado de Durango. Se pone en tela de juicio la cuestión de si el enfrentamiento del guerrillero con el ejército estadounidense fue por venganza por el pago de unas armas que nunca llegaron o fue una estrategia militar.
así como también se aborda el episodio de la famosa búsqueda punitiva que realizara el ejército norteamericano en territorio mexicano para capturar al caudillo. Contó con la dirección de Carlos Volado, con un guión de Patricia Arriaga, Enoc Leaño como Pancho Villa. De la producción también podemos mencionar el regreso de Emilio Echeverría como Venustiano Carranza, después de haberlo interpretado en El Encanto del Águila. En conclusión, los medios de comunicación son un perfecto medio para dar a conocer la historia de una forma más placentera y llamativa en el teleauditorio. La Revolución Mexicana ha sido centro de relato de muchas historias, tanto en el cine como en la televisión, sin olvidar la literatura. Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, es el personaje más reconocido del movimiento revolucionario, por lo que ha sido acogido en varias producciones, películas, seriales televisivos e incluso dentro de la literatura. Pedro Armendáriz es el actor más recordado por darle vida al caudillo, hasta llegar a ser confundido con el mismo dentro del imaginario popular. En este siglo XXI es Enoc Leaño quien más lo ha interpretado. Incluso el Centauro del Norte llegó a colarse en algunas películas de la Tila del Sur en Emiliano Zapata. Lo podemos ver en Viva Zapata 1952, donde le dio vida Alan Red. Zapata, el sueño del héroe, 2004, donde lo encarnó Luis Enrique Parra. Y Zapata Amor en Rebeldía, 2004, donde lo interpretó Joaquín Cosío. Todas estas historias nos pueden servir para hacer un contraste entre ambos caudillos, cada uno con su propia personalidad. Un Villa festivo y campechano en contraste con un Zapata receloso y tímido. Podemos decir que Villa ha aparecido en puestas en escena sin siquiera ser representado. Ejemplo de esto sería la segunda temporada de La Reina del Sur, donde nos presentan a un narcotraficante, el zurdo Villa, interpretado por Flavio Medina, quien desde un principio menciona ser bisnieto del mismo Pancho Villa, a quien tiene en un pedestal, o al mencionar cómo se hacían las cosas en tiempos de su bisabuelo. Con todos estos ejemplos queda más que demostrado que el Centauro del Norte forma parte de la cultura popular, no solo en el cine y la televisión, sino también en la literatura y la música, lo que lo convierte en el caudillo más reconocido del movimiento revolucionario mexicano. Si quieren saber cómo han sido abordados otros personajes de la Revolución Mexicana en las telenovelas mexicanas, los invito a ver mis cápsulas dedicadas a Porfirio Díaz, Emiliano Zapata o simplemente mi cápsula dedicada a los personajes de la Revolución Mexicana dentro de la telenovela. Búsquenlos en este canal. Por su atención, gracias.